Y esta noche queremos continuar hablando sobre nuestra estrategia. La estrategia básicamente establece cómo lo hacemos aquí. Dígalo conmigo, ¿cómo lo hacemos aquí? La forma en la cual vamos a desempeñar el ministerio y cómo lo vamos a llevar a cabo tiene que ver con la estrategia que vamos nosotros a implementar. Y lo que queremos es una estrategia saludable. Hoy en día hay un debate, no un debate, tal vez una conversación en cuestión de la diferencia entre crecimiento y salud. Y yo le quiero decir que usted puede tener crecimiento y no tener salud, pero usted no puede tener salud sin crecimiento. Es decir, que cuando perseguimos la salud, el crecimiento es automático, viene por sí solo. Y es por eso que nuestro enfoque no es tanto el crecimiento, nuestro enfoque es la salud. Si logramos la salud, entonces lograremos también el crecimiento que todos deseamos y anhelamos. Amén. Entonces, si podemos recordar, la estrategia que estamos tratando es una que es saludable. ¿Qué queremos decir con eso? Si vamos a la próxima filmina, ¿qué es una estrategia saludable? Bueno, una estrategia saludable está basada en principios que dan vida. Principios que dan vida. En sus palabras, que las cosas que producen vida van a ser el enfoque de lo que nosotros hacemos en la vida de la iglesia. La próxima filmina. Si ustedes pueden notar, este es un trasfondo, aunque no se ve muy claramente, es obviamente la distinción entre lo que está en la superficie y lo que está debajo de la superficie. Algunas estrategias están enfocadas en el fruto, es decir, son mecanismos que quieren producir un fruto y que se olvidan de considerar la raíz que produce el fruto. En muchos años de instruir, de enseñar, de trabajar con pastores, me doy cuenta que todos los pastores quieren fruto. Lo que no se dan cuenta es de que el fruto es un resultado de algo. Y usualmente lo que hacen es de que ven una iglesia, ven un ministerio que tiene fruto y entonces dicen, vamos a hacer eso, sin darse cuenta lo que está detrás de lo que se hizo. Estaba yo en Hawái con Wayne Cordero, que es un pastor cuadrangular, uno de los que ha tenido mucho más éxito en los últimos años en la vida de la iglesia cuadrangular. Y cuando estaba con él me permitió estar detrás de las cortinas, verlo en todas las facetas del ministerio. Y él me dijo esto, me dijo, quiero que veas más allá de lo que ves. Quiero que veas más allá de lo que está enfrente de ti. Y pregunta siempre el por qué. Y comprendí que todo tenía un porqué. Y lo que me estaba diciendo es, tienes que ver la raíz. Tienes que ver lo que está debajo de la superficie, porque a veces que nosotros nos vislumbramos con lo externo y no nos damos cuenta que hay un mecanismo o hay una gran cantidad de cosas que suceden para que esto funcione, ¿sí? Tú puedes ver una presentación, pero lo que no ves son las horas y horas de preparación para hacer esa presentación. Tú puedes ver a alguien cantar un canto muy lindamente, pero no te das cuenta que antes de ese canto tuvo que haber mucho tiempo de ensayo y preparación de su voz para poder llegar a esa finalidad. A eso nos referimos. Que tenemos que estar nosotros conscientes de la raíz que produce el fruto. Y si la raíz es saludable, entonces el fruto será saludable. ¿Cuántos alguna vez han visto un árbol plagado? O un árbol lleno de plaga, ¿verdad que sí? Usualmente un árbol plagado, ya sea con algún tipo de bacteria o de gusano, qué sé yo, tiende a no producir fruto, o si produce fruto, ese fruto es malo. ¿Cuántas veces usted, alguna vez en mi casa había un guayabo y siempre que daba guayabas, ya cuando la guayaba ya estaba madura, yo llegaba a morderla y cuando la mordía la mitad de un gusano? ¿Por qué? Porque el árbol estaba plagado.
Entonces mi padre nunca lo sanó, nunca lo cambió, y porque las raíces estaban malas, el fruto estaba malo. Ahora, aquí dijeron, muchos no les apeteció el gusano, pero ni a mí tampoco. La verdad era de que no lo veías, estaba dentro de la guayaba, tú le dabas la mordida y ahí estaba. La cuestión es esta, que tenemos que tener cuidado con la raíz que produce el fruto. La próxima filmina. Ustedes recordarán que les mostré esta carreta, ¿cierto? Y les pregunté lo que veían en esta carreta, y obviamente la carreta tiene algo malo con esta carreta. Y lo malo es de que tú tienes unas ruedas cuadradas, ¿sí?, en los ejes, y tienes las ruedas redondas encima. Y este es el cuadro de la iglesia. En cierta manera es el cuadro de la iglesia en el camino. Y es el cuadro de muchas iglesias. Que tenemos una gran cantidad de personas con dones, habilidades, que bien gracias están encima de la carreta, disfrutando del viaje, con 2 o 3 que están haciendo una labor fuerte por amor al Señor. A veces ni lo están haciendo en base a sus dones, lo están haciendo con ruedas cuadradas, es decir, que están haciendo las cosas lo mejor que pueden, no porque son dotados para hacerlo, sino porque simplemente quieren servir al Señor. Y están empujando con todas sus ganas, y los ve usted sudando la gota gorda, porque quieren avanzar la obra de Dios. Y sin embargo, el resto de las ruedas redondas que podrían estar ayudando para manejar el procesamiento mucho más ligeramente, están pues simplemente arriba de la carreta, ¿sí? No se siente culpable nadie, porque me ven así medio feo, es simplemente un cuadro, ¿sí? Y la pregunta que se hace ¿es normal esto? No es normal. Debería ser lo contrario, ¿no es así? Deberíamos nosotros tener las ruedas redondas para poder avanzar la obra. La siguiente filmina, por favor. Esta estrategia de la cual estamos hablando es una estrategia que se enfoca en la raíz que produce el fruto. Me tomé el atrevimiento en el bosquejo que les dimos a llenar los espacios que la semana pasada estaban vacíos, pero ya se los llené hoy. Gracias, no tenga pena. Se les olvidó decirme gracias, pero está bien, no hay problema. Okay. Ahora, tenemos varias formas de ver la vida de la iglesia, y solamente quiero mencionar esto en forma rápida, pero hay un planteamiento tecnocrático, y este es el modelo de un robot, ¿cierto? Donde pensamos que la iglesia es como un mecanismo que si tú pones ciertas piezas va a manejarse de esa manera. Si tocas una vez más, vas a ver aquí que hay muchos robots o cosas electrónicas que se forman en base a formas técnicas, si puedo decirlo así. Son cosas que si tú dices, si hacemos esto así, va a funcionar. Pero la iglesia no funciona de esa manera. La iglesia no funciona de esa manera porque la iglesia no es un robot, no es un mecanismo. La iglesia es un organismo. Y si vamos a la próxima filmina, nos damos cuenta que la iglesia funciona más bien en base a un planteamiento biótico. Esa palabra biótico viene de la palabra bio, se quiere decir vida, o natural. Es un planteamiento natural, es biótico. Es la liberación de los automatismos de crecimiento con los cuales Dios mismo hace crecer su iglesia. Y mencionamos la semana pasada la gestación de un ser viviente en el vientre de una mujer. Es una forma biótica, natural, que surge. Ninguno de nosotros vamos a decir que sabemos exactamente cómo esto funciona. La ciencia ha tratado de buscar la forma de decir, bueno, ese es el funcionamiento normal, pero nadie en verdad sabe cómo esto llega a crecer y a funcionar. Podemos tal vez explicarlo científicamente, pero la verdad es de que es un milagro de Dios, porque Dios es el que da la vida, y lo vimos y hablamos de esto. La premisa entonces de nuestro tiempo juntos es de que Dios da el crecimiento a la iglesia. ¿Quién lo hace? Dios. Así como Dios hace crecer en el vientre de una mujer un nuevo ser, así Dios también es el que hace crecer la iglesia. Si vamos a la próxima filmina, en Mateo 6:28, observamos los lirios del campo cómo crecen. Crecen los lirios del valle.
sin que nadie sepa exactamente cómo. Explíqueme usted, si es que puede, cómo es que siembras una semilla, esa semilla comienza a crecer y a producir fruto. Sabemos que sucede porque es algo tan natural que lo vemos constantemente, que casi es un hecho para nosotros, pero sigue siendo una obra divina. Y si vamos a la próxima filmina, en Marcos 4, 26 al 29, tenemos nosotros la parábola que un hombre echa semilla y la semilla brota y crece y la tierra da fruto por, si salieron conmigo, da fruto por que algo, eso llamamos automatismos, es decir, que por sí solos crecen, que hay algo que ya Dios ha colocado dentro del sistema de la naturaleza, que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. Y lo mismo sucede en la vida de la iglesia, que si la iglesia hace su parte, así como el campesino hace su parte, si el campesino hace su parte, Dios también hará su parte. 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, Dios dio el crecimiento. Ese es el apóstol Pablo hablando. Y él, ¿qué es lo que dice? Yo planté, o sea, yo traje la semilla, la planté. Después vino Apolos, él la regó con la palabra de Dios. Y al final de cuentas, la gente creció por la obra de Dios, que es Dios que produce el crecimiento en las personas. ¿Se da cuenta usted que cada vez que nos paramos delante de esta plataforma, cualquier predicador, es como el apóstol que siembra semilla? Y tal vez alguien la pueda regar con una confirmación o con otra palabra adicional. Pero al final de cuentas, yo no hago crecer a las personas, es Dios. Dios da el crecimiento en cada uno de nosotros. Yo siembro, Apolos riega, pero últimamente una persona no crece, no madura porque el pastor la hace madurar. Crece y madura porque Dios está activamente involucrado en nuestras vidas. Y Él es el que produce este crecimiento en nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Lo mismo funciona a nivel global como congregación. Sí, seguimos la próxima. Tenemos aquí la ilustración de un macetero, ¿cierto? Y en esta ocasión quiero ir más lentamente porque tal vez no lo logró captar la vez pasada. Pero si usted se da cuenta que hay varios elementos ahí necesarios para la salud de una planta en un macetero. Por ejemplo, los nutrientes. Puede ser que necesite usted abonar la tierra. Necesita también agua, necesitas una localización. Es decir, cuando saben que algunas plantas se dan mejor en sombra que en el sol, etc. Y también el tamaño del macetero cuenta, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, el espiral que va mostrándonos el crecimiento se detiene en varios lugares. Es decir, que comienza a crecer porque el tamaño, los nutrientes, el agua es suficiente hasta que llega a un punto específico donde tal vez le falte más agua. Y en el momento que agregas agua, sigue creciendo hasta el próximo bloqueo. Y ahora tal vez es el tamaño del macetero que necesita cambiar. Agregas el macetero y lo que sucede es de que sigues creciendo. No sé si me pueden poner la próxima, ahí está. Lo vuelves a plantar, es decir, que sacas del macetero, lo pones en una maceta más grande. ¿Y qué sucede? Sigue el crecimiento hasta que te topas en la otra área, que esta vez lo tienes que cambiar de lugar y así sucesivamente. Lo que estamos diciéndole a usted es de que el crecimiento de la iglesia tiene que ver con las modificaciones necesarias que tenemos que hacer para que siga el crecimiento. En cada ocasión donde se detiene, tienes que proveer algo para que el crecimiento siga hacia adelante. Amén. Si podemos ir a la próxima filmina, la pregunta clave para nosotros es la siguiente: ¿cómo podemos desatar el potencial que Dios ha colocado dentro de su iglesia? Es decir, si en verdad ya las cosas necesarias que necesitamos para crecer ya están dentro de usted o dentro de la iglesia, ¿cómo hacemos para que este potencial llegue a maximizarse dentro de la vida de la iglesia? Bueno, los resultados de la investigación que mencioné la semana pasada de Christian Schwartz que hizo, ya hoy más de 70,000 iglesias han procesado este planteamiento
Y lo que han concluido después de todas estas cosas es de que iglesias saludables son iglesias que crecen. ¿No le parece obvio a usted? Iglesias saludables crecen. Ahora, aunque es obvio, no todas las iglesias son saludables. Hay iglesias enfermas. Hay iglesias tan enfermas que lastiman a la gente. Hay iglesias tan enfermas que impactan la vida de personas para siempre. Hay iglesias tan enfermas que después de haber experimentado una relación con esas iglesias, muchas personas quedan tan dañadas por dentro que para muchos es muy difícil y a algunos es imposible reintegrarse después a la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es triste, pero es cierto. Y hay mucha gente que usted ha conocido tal vez que le dicen, no, es que yo ya conozco eso. No, ¿me estás invitando a la iglesia? No, es que yo ya sé, yo ya lo experimenté. Y si tuvieron una mala experiencia, ya no quieren reintegrarse dentro de ninguna otra iglesia, aunque sea saludable. Este es el problema con iglesias no saludables en nuestros días. Y hay una gran cantidad de iglesias no saludables que en lugar de bendecir, están lastimando, están destruyendo matrimonios, están causando divisiones y están trayendo una tristeza interna y un daño en el alma absolutamente increíble, y esto es lamentable. Pero lo que queremos establecer hoy es de que sí podemos tener iglesias saludables y que la salud puede ser medida. ¿Cuántos aquí han ido a un doctor? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuántos no quieren jugar conmigo esta tarde? Sí, no quieren jugar el juego. Okay. No quiero levantar la mano. Okay, está bien. Pero cuando usted va al médico, automáticamente hacen ciertas cosas, ¿no es así? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, que lo ponen en una báscula para ver cuánto pesa, ¿cierto? Después la enfermera le toma la presión para ver cómo anda de la presión. Le hacen unos cuantos exámenes de sangre para ver cómo anda el azúcar, le miden la respiración, ¿sí? Le abren la boca y le ponen una paleta ahí para ver qué es lo que está pasando ahí, y no sé lo que ven, pero andan buscando. Hay ciertas características que todo médico evalúa para ver ya inmediatamente si estás saludable o no. ¿No es cierto? Hay ciertas cosas que ellos notan. Lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Hay ciertas características que podemos nosotros ver para poder medir la salud de la iglesia. Si podemos ir a la próxima filmina. Estas características son características de calidad. Díganlo conmigo, son características de... Y si vamos a una por una, quiero que usted pueda ver las características. Pero quiero que note usted algo específico sobre esto, porque por lo general todas las iglesias tienen cultos, todas las iglesias tienen líderes, la mayoría de iglesias tienen ministerios, la mayoría de iglesias tienen algún tipo de espiritualidad, las iglesias tienen estructuras buenas o malas, muchos tienen células, sin querer queriendo, algunos tienen evangelismo y relaciones, todas ellas, creo yo. La cuestión aquí no es si tienen estas cosas, sino más bien la clave es el adjetivo. Es el culto inspirador, es el liderazgo capacitador, es el ministerio según dones, es la espiritualidad ferviente, es la estructura funcional, son las células integrales, el evangelismo es según necesidades, son las relaciones afectuosas. Note que el nivel del adjetivo es lo que marca el nivel de la salud. ¿Me escuchó? El nivel del adjetivo marca el nivel de la salud. ¿Es el culto inspirador o no es inspirador? ¿Y qué nivel de inspiración? El nivel de inspiración le indica a usted si la iglesia es saludable o no. Si vamos a la próxima filmina,
usted va a ver un diagrama que nos muestra cómo esto es medido. Por ejemplo, usted ve que hay una línea del 1 al 100, aquí nada más nos marca unos cuantos, pero se puede medir del 1 al 100 y cada una de esas características, si vamos a la próxima filmina, nos damos cuenta que iglesias que están decreciendo, es decir, que van de pique, son iglesias que tienen un número cualitativo menor a 50. Y las iglesias que crecen tienen un número cualitativo mayor al 50. Y esto es lo que las estadísticas dicen. ¿Están listos? Que cuando llegas al número 65 en todas las características, ¿qué número? 65. Escuchen, sin excepción, esas iglesias siempre crecen. Y lo que dice es que las iglesias saludables crecen. Ratifica una vez más que iglesias saludables están en crecimiento. Si vamos a la próxima filmina, nos damos cuenta aquí que hay un barril, ¿cierto? Son uno de esos barriles antiguos con estacas. Sí. Ahora, si usted ve este barril, lo llenas de agua y ves que las estacas tienen diferentes niveles, yo quiero decirte, ¿dónde se va a salir el agua? ¿Dónde? Exactamente, en la más chica, ¿cierto? Esto quiere decir que si la salud en una de estas estacas es baja, ahí es donde se drena el agua y ahí es donde se drena el crecimiento de una iglesia. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues aumentar el nivel de la estaca para que entonces puedas seguir llenándola. Si vemos que hay estacas de diferentes niveles, siempre la estaca más pequeña, a esto lo llamamos el factor mínimo. Dígalo conmigo, es el factor mínimo. Cuando tienes un factor mínimo, ahí es donde se está saliendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mejorar esa estaca o subirla para que entonces puedas ponerle más agua y va a ir aumentando el barril, ¿cierto? Si seguimos la próxima. Estas son las características cualitativas, cada una de esas estacas. Si vamos a la próxima filmina, nos damos cuenta de que este es el factor mínimo que estábamos mencionando y también el agua simboliza la asistencia. Esta es la forma que podemos nosotros ir monitoreando el crecimiento de la vida de la iglesia. Aumentando el factor mínimo, a menudo produce crecimiento cuantitativo también. Claro, es lógico porque estás aumentando la capacidad para poner más agua. La próxima filmina. Aquí están las características de calidad, ¿sí? Las vemos una vez más, la próxima filmina, ahí están otra vez. Pero ahora queremos ir una por una y hablar de cada una de ellas. ¿Les parece? Aleluya. Ok. El culto inspirador. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Diga otra vez, no apaguéis al Espíritu. El culto inspirador es inspirador en acorde al nivel de la experiencia que tengan los asistentes. Es decir, que cuando alguien llega a la iglesia, hay un nivel de, vamos a llamarlo, gratificación. Y en acorde a la inspiración que reciban ellos en la iglesia, sea que regresen o no. Si los asistentes tienen una buena experiencia, entonces regresan. Si la experiencia es muy buena, siguen viniendo. En otras palabras, que de acuerdo a la experiencia en cada una de las reuniones que tenga la persona, le dan más ganas para venir la próxima semana. Y entre más experiencia buena tengan, entonces más van a asistir a la iglesia y también van a invitar a las demás personas. Escúcheme, no importa cuántas veces yo le diga a alguien, invita a tu vecino, invita a tu amigo, eso no funciona muy bien.
¿Saben lo que funciona? Es la experiencia positiva de cada uno. Porque cuando tú vas y tienes una buena experiencia, tú inmediatamente vas y le cuentas a tu amigo. Cuando tú vas y tienes una buena experiencia en un restaurante, tú le dices a tu amigo, ¿sabes qué? Yo fui al restaurante fulano de tal, y la próxima vez que ustedes estén pensando en un restaurante donde ir, van a pensar en ese porque tuvieron una ¿qué? Buena experiencia. Cuando piensas en la iglesia, si damos y ofrecemos una buena experiencia a las personas, esas personas van a regresar y van a invitar también a sus amigos a venir a la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron una buena experiencia. Y la buena experiencia tiene que ver con la forma que fueron recibidos. Tiene que ver con que si encontraron estacionamiento o no para sus autos. Tiene que ver con cómo alguien los saludó o no los saludó. Tiene que ver con el cuidado de niños. Tiene que ver con la facilidad que tuvieron para inscribir a sus niños o la dificultad que tuvieron para inscribir a sus niños. Tiene que ver con las caras largas o alegres de las personas en la iglesia. Y si usted tiene una cara larga así de bañado de limón, eso impacta y afecta a las personas que vienen, porque eso tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la experiencia que tienen. Si la persona que llegó dice, no, levántate porque ese es mi asiento, ahí siempre me siento yo, ya tiene una experiencia mala. ¿No es así? Si de repente se levanta para ir al baño y alguien le dice, siéntese, porque todavía no es momento para salir, tiene una mala experiencia, lo más probable es que esa persona no regrese. Estoy hablando bien el día de hoy, aleluya, aleluya. Ok, es la experiencia que usted tiene cuando viene que hace que usted regrese o no regrese a la vida de la iglesia. Hay veces que nosotros lo complicamos demasiado, pero la verdad es que es tan sencillo como eso. Bueno, no es sencillo, pero sí es fácil de explicar. La verdad es de que entre más amigable usted sea, entre más sonría usted los domingos, más vas a ser un instrumento de Dios, porque lo que queremos hacer es provocar una buena experiencia en toda la gente. Si alguien se sienta a tu lado y nunca le dices, oye, buenos días, buenas noches, ¿cómo te va? Mi nombre es fulano de tal, y no lo pelas para nada, y está sentado rozándose a tu lado, esa es una mala experiencia, yo creo. Eso me sucede a mí en el cine, pero no debería sucederme a mí en la iglesia. Eso me sucede en un partido de fútbol cuando yo no conozco a los que están ahí, y aún ahí me ofrecen cerveza y lo que sea. ¿Me comprende? Pero en la iglesia del Señor debemos de tener nosotros una forma de recibir a la gente, de decirle, me alegra el hecho de que estés aquí, gracias por compartir este espacio conmigo, porque a ti te tocó estar a mi lado, bendito sea el Señor que estamos juntos. Y si podemos ofrecer este tipo de experiencia a la gente, entonces yo le quiero decir, hermano querido, que seremos un imán que va a jalar gente, porque van a querer venir a la iglesia en el camino. Una experiencia de esta manera. Aleluya. Si predico bien o no predico bien es importante también. Si la adoración es buena, si los cánticos fueron impactantes al corazón, si la música y la adoración pudo elevarlos a la presencia de Dios, si pudieron sentir algo. Yo conozco gente que no conoce a Dios, que llega a la iglesia y dice, yo no entendía nada, estaban aplaudiendo, pero no sé, como que algo, sentía cosquillitas yo por todos lados y no se ve qué era. Es la presencia de Dios, aún en la gente que no adoras, pero están en el ambiente, en la atmósfera de Dios, que sienten esa experiencia y dicen, ahí se sintió paz. Voy a regresar otra vez ahí. Noten que es la experiencia que usted tiene que provoca que la gente quiera venir otra vez a la iglesia, y que podamos de esta manera seguir nosotros siendo casi como un imán que atrae a las personas a la vida de la iglesia. Aleluya. Ok, segundo, número 2, liderazgo capacitador. Lo crean o no lo crean, yo leí esas exactas palabras en un libro de Jack Hayford. Y Jack Hayford estaba diciendo que así él se sentía cuando Dios le comenzó a mostrar que él tenía que liderar a la iglesia y poder ayudarles para que fueran ministros. Dios comenzó a obrar en su corazón, y al principio él es honesto y dice que él
sentía eso, sentía que si comenzaba él a enseñarle a los demás a ministrar, que él se iba a quedar sin trabajo. Y ese sigue siendo el temor número uno de pastores y líderes a través de todo el mundo. No capacitan a los demás porque ellos tienen temor de perder su prestigio y su posición. Y en lugar de capacitar a los santos, en lugar de capacitar a la iglesia, ellos mismos se colocan como los que siempre hacen el ministerio. Porque hay algo en algunos donde sienten la necesidad de ser necesitados, de que ellos son la respuesta. Y porque quieren ser la respuesta y los demás vienen a ellos, se elevan en esa postura de decir: soy necesitado, vengan a mí, yo les voy a ayudar. En lugar de decir: no, aquí la cuestión es de poder capacitar a la iglesia para que todos podamos hacer la obra del ministerio. Y Jack dice en su libro que cuando él comenzó a hacer esto, dos cosas sucedieron. Primero, todo lo contrario a lo que dice ahí, porque se dio cuenta que en lugar de que perdiera su trabajo, la verdad es de que la iglesia comenzó a crecer. Y él siempre agradece a Dios y siempre coloca la gloria de Dios que él vio un día como la razón del crecimiento de la iglesia en el camino, o de Church on the Way. Pero cuando él escribe esto, él dice que la iglesia comenzó a crecer cuando la gente comenzó a servir. Que cuando cada persona tomó la postura de ser un ministro y comenzaron ellos a ser capacitados para servir más eficazmente al Señor, la iglesia comenzó a crecer. Y segunda cosa que experimentó fue de que aquellos que estaba capacitando lo amaban a él más, porque estaban agradecidos por la inversión de su vida sobre ellos. Y encontró totalmente lo contrario. Lo mismo he experimentado yo a través de los años. Mi postura desde el principio de mi ministerio siempre fue esa. Siempre estoy buscando a alguien en el cual depositar sobre ellos. De hecho, les quiero decir que nuestra iglesia se va a convertir en una iglesia capacitadora. Vamos a capacitar. Y vamos a capacitar nosotros porque es algo que yo creo que va a producir mucho cambio. Vea conmigo lo que dice Efesios. Está en su bosquejo, no está en la pantalla, pero sí está ahí en su bosquejo. Efesios 4:11 al 12. Dice: Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y note esto, subraya las palabras a fin de, subráyalo ahí en su bosquejo. ¿A fin de qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Note que la tarea de liderazgo es la de ¿qué? Capacitar. La tarea del líder no es la de hacer el ministerio. Mi función no es la de hacer el ministerio. Mi función es la de capacitar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda utilizar los dones que Dios le ha dado para la edificación mutua de toda la congregación. Eso es lo que la Biblia enseña. Y esto es lo que Jack comenzó a descubrir en su primera etapa del pastorado, cuando él llega a Church on the Way. Y se da cuenta que hay una necesidad de él para poder ministrar, más bien de poder capacitar a las personas para que fueran ministros. El liderazgo es el liderazgo es capacitador. Note que no es liderazgo capacitado, es liderazgo capacitador.
Lo que necesita la iglesia es liderazgo capacitador, es decir, que debe haber una constante formación de ministros en la vida de la iglesia. Que no es lo que hace a la iglesia un líder capacitado, sino más bien un líder que capacita a otros. Eso es lo que hace que la iglesia sea impactante. Y a medida que ayuda a los creyentes a desarrollar un mayor nivel de empoderamiento, equipando, apoyando, motivando y mentoreándolos para que lleguen a ser todo lo que Dios quiere que sean. En otras palabras, queremos que todos puedan alcanzar su más alto nivel en el Señor. Porque si usted alcanza su más alto nivel en el Señor, imagínese la bendición que tendremos. Cuando todos estén sirviendo a su máxima capacidad, encontraremos una riqueza de ministerio como usted no se imagina. ¿Quién puede hacer más? ¿Un ministro o 3,000 ministros? Yo le digo que 3,000 ministros pueden hacer muchísimo más que un solo ministro. Y por lo tanto, si todos tomamos nosotros conciencia de que Dios nos ha llamado a todos y que todos somos la iglesia del Señor y que todos hemos sido llamados por Dios y que todos hemos sido dotados por Dios y todos haciendo la obra de Dios, haremos de la iglesia en el camino una iglesia gloriosa para la gloria del Señor. Amén. Mi postura, si usted ve una pirámide y usted ve arriba al pastor principal, mi postura no es de que yo esté aquí arriba. Mi postura es de invertir esa pirámide y ponerme abajo de todos ustedes. Y decir, ¿cómo puedo yo ayudarles a ustedes a poder ser todo lo que Dios quiere que usted sea? Esa es mi postura. Y no es una humildad falsa. Es una realidad de lo que Dios me ha mostrado a través de los años, de lo que debo hacer. Y es por eso que me mantiene a mí en esta postura de humildad, porque la Biblia dice claramente que el que quiere ser más grande debe servir a los demás. Y aquí en la iglesia, en el camino, queremos que aquellos que sean los mayores sean los que sirvan más. Y los que sirven más son los que están capacitando a otros para que cada uno pueda llegar a mejorar. ¿Recuerdan lo que estamos aprendiendo los domingos sobre la bondad? La bondad siempre tiene su enfoque en alguien más, no en mí. Ese es el amor de Dios. Es cuando queremos que la persona pueda crecer y pueda maximizar su potencial, que entonces vemos algo suceder. Vemos nosotros el derramamiento del poder de Dios en medio y a través de su iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos para la gloria de su nombre. Ahora, todo sube y baja en base al liderazgo. Buenos líderes fomentan buenos ministerios. Malos líderes, malos ministerios. Entre mejores líderes, mejor ministerio. ¿Sí? Bill Hybels lo pone de esta manera: la velocidad del líder determina la velocidad del equipo. La velocidad del líder determina la velocidad del equipo. Y la cuestión aquí es de que queremos nosotros hacer más y más líderes, porque si tenemos más líderes tendremos mejor ministerio. Si usted cree que la iglesia en el camino es extraordinaria ahora, espérese hasta que vea usted a cada miembro de la iglesia creciendo a su potencial. Eso es mi sueño, esa es mi visión. Es el poder ver a cada persona, el poder ser todo lo que Dios ha intencionado para sus vidas y elevarlo a niveles mucho más altos de lo que ellos pensaban que podrían llegar. Y eso lo podemos hacer en el nombre del Señor. Y por eso estamos cambiando el formato de nuestra estructura para poder lograr esto en el nombre de Jesús. Recuerde que todo sube o baja de acuerdo al liderazgo. Si usted ve un líder exitoso, o más bien si usted ve un ministerio exitoso, siempre detrás de eso habrá un líder exitoso. Si ve un ministerio que se va por los suelos, usted verá a un mal líder que está por los suelos. Que no le digan, que no le cuente. En todos los niveles.
No importa qué nivel usted esté, su nivel de liderazgo, escúcheme, ¿me meto lo que me importa? Su nivel de liderazgo como padre o madre de familia determina el nivel de su familia. Porque todo sube o baja de acuerdo al líder. Ouch, a ella no les gustó, ¿verdad? Estábamos tan bien. Pero así es. El nivel de su patrón como líder va a determinar el nivel del trabajo que se desempeñe en su oficina o en su compañía. Siempre es así. Si usted tiene a un patrón que es un buen líder, tendrá usted un negocio efectivo. Si es un mal líder, tendrá un negocio que se va por el suelo. Siempre es así. Todo sube o baja de acuerdo al liderazgo. Por lo tanto, nuestro enfoque y nuestra estrategia es de hacer más y más líderes. Escúcheme, si tenemos aquí una mesa, ¿sí?, así de larga, y ponemos tierra encima de la mesa, llegará el momento donde la mesa comenzará, o más bien donde la arena va a comenzar a desparramarse por los lados. ¿Por qué? Porque no hay suficiente espacio en la mesa. ¿Qué debes hacer si quieres ponerle más arena? Haz más grande la mesa, ¿cierto? Y le va a caber más arena. Lo mismo en el liderazgo. Si queremos más ministerio, necesitamos más líderes. De lo contrario, va a desparramar. Si la gente pregunta, ¿por qué no tenemos este ministerio? ¿Por qué no tenemos aquello? ¿Por qué no tenemos aquello? Porque se está desparramando, no hay suficientes líderes. Ni me pida a mí que lo haga, porque no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no hay líderes para hacerlo. Si tenemos líderes, entonces podemos tener más ministerio. Aleluya. ¿Okay? No se enoje conmigo, es la verdad. Entre más líderes, más ministerios. Y entre más ministerio, más bendición vamos a aportar al mundo y a la iglesia del Señor Jesús. Aleluya. Bueno, número 3. Tercero. Bueno, déjame terminar aquí con la filmina esta para que lo podamos hacer. El liderazgo capacitador es una combinación entre el pastor y la congregación. Es decir, que debe haber una combinación para poder capacitarlos. Una delegación y compartir el ministerio. Para poder tener capacitación tienes que dar no solamente responsabilidad, sino también autoridad. Y aquí es otro de los temores de líderes que no quieren dar autoridad. Pero si quieres tú fomentar un buen liderazgo, tienes que dar autoridad. Es decir, tienes que decirles, tú tienes la autoridad para poder hacer decisiones. Porque si tú no lo haces, entonces sigue siendo el pastor el cuello de botella. Si delegas responsabilidad y delegas tú también autoridad, entonces el cuello se expande y más ministerio fluye. Y de esta manera no se está relegando solamente a una persona haciendo todas las decisiones por todas las cosas. El liderazgo por medio de visión, es decir, que damos liderazgo ahora en base a la visión que Dios nos ha dado y proyectamos el futuro en base a la visión de Dios. Liderazgo por medio de capacitación siendo mentor, es decir, que queremos tener un proceso donde estamos mentoreando a las personas. Hay dos formas de poder capacitar líderes. Una es por medio de coaching y la otra es mentoreo. El coaching es lo que hablamos hace algunas semanas, es extraer lo mejor de la persona. Mentorear es depositar en la persona. ¿Está conmigo? Uno extrae lo que ya está dentro y la otra deposita algo para llenar algo. Lo que queremos hacer en el liderazgo capacitador es depositar. ¿Qué depositamos? Depositamos conocimiento, depositamos experiencia, depositamos sabiduría, depositamos estrategia, depositamos planes, depositamos metodología, etcétera. Depositamos algo en la persona para que pueda funcionar mejor. ¿Cuántos aquí se han dado cuenta o se han percatado de que cuando usted no sabía algo, las cosas no salían bien y después supiste cómo hacerlo y las cosas cambiaron totalmente? ¿Sí? Y tú pensaste, ¿por qué no me dijeron esto? ¿Por qué no me enseñaron esto antes? Y una vez que lo aprendes, eso viene en un formato de mentoría. Alguien depositó algo en ti para que puedas hacer tu función de una mejor manera. ¿Sí? Eso es lo que es. Y finalmente, liderando el cambio.
Escúchame, tú no puedes avanzar sin cambiar. Dígalo conmigo, tú no puedes avanzar sin cambiar. Y como líder, tú tienes que acostumbrarte al cambio. Mark Twain dijo que a nadie le gusta el cambio excepto a un niño con pañales sucios. A nadie le gusta el cambio. Dígalo conmigo, a nadie le gusta el cambio. Sin embargo, tú no puedes avanzar sin él. Y eso es lo difícil del liderazgo, que tú tienes que liderar el cambio. Tienes que decir, necesitamos cambiar si queremos avanzar. Y la gente lo va a resistir. Tus súbditos, los que están en tu equipo. No, porque es que aquí estoy bien, aquí estoy cómodo. Es que nunca lo hemos hecho así antes. Pero por eso estamos en ese lugar. Si queremos mejorar y avanzar, tenemos que cambiar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Estamos platicando bien? ¿Sí, tranquilos? ¿Sí? Okay. Entonces, eso es lo que el liderazgo capacitador es, y es lo que esperamos ver con la ayuda de Dios en el futuro. Ok, número 3. Ay. Tengo un dilema. No sé si voy a poder meterme en esta. Mejor le paramos ahí. ¿Le parece bien? Sí, porque el tiempo se me esfumó, y si no, si me meto no termino en otros 20 minutos. Ni siquiera me lo pongas, regrésalo. Pero espero que usted esté viendo que esta es la estrategia que estamos adoptando para el futuro de la vida de la iglesia en el camino. Y nuestro deseo es de que podamos ver nosotros algo glorioso que viene en el futuro para nosotros como iglesia. Y espero que dentro de usted por lo menos un poquito de entusiasmo pueda surgir y decir, nuestro futuro es brillante, nuestro futuro es prometedor para la gloria del Señor. ¿Sí? Amén. Bueno, Señor, ayúdanos para hacer esta clase de iglesia. Permite, Señor, que seamos una iglesia que tiene cultos inspiradores, es decir, que las reuniones los domingos y los jueves sean de tal magnitud que la gente pueda tener una experiencia excelente cuando venga y puedan decir, no puedo esperar hasta la próxima ocasión para regresar a la iglesia, porque mi experiencia con Dios fue tan linda, porque la presencia de Dios estuvo ahí, porque Dios me habló, porque Dios se manifestó, porque estoy comprendiendo las profundidades de la palabra de Dios y estoy creciendo en Cristo. Que esa experiencia, Señor, pueda movernos para acercarnos más a Dios y más a la iglesia de Jesús, para que podamos de esta manera experimentar ese movimiento glorioso que tú quieres darnos. Y permítenos también, Señor, el poder ser una iglesia con liderazgo capacitador, donde estemos continuamente elevando el nivel de cada persona, para que puedan llegar a ser todo lo que tú has intencionado, y que tengamos mayores ministerios, y que tengamos, Señor, mayor influencia sobre la ciudad, y que podamos tener mayor influencia, Señor, como personas, y que podamos ver un mover de Dios glorioso suceder a través de un ministerio que cada vez más crece y crece y fluye en las dádivas y en los dones espirituales que nos has dado y que has dado a cada creyente para usarlos para el beneficio de la iglesia. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Y a ti, Señor, doy toda la gloria por siempre. Y te bendigo, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de la iglesia en el camino. Bendícenos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, nos vemos el domingo.